Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Buenos días a las personas que nos están oyendo en México, como uno de los ponentes que tenemos esta mañana o esta tarde aquí con nosotros. Una vez más, me complace darles la bienvenida más cordial desde el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Soy Mercedes León, la directora gerente de esta casa, que está al servicio de las empresas. Y, bueno, decía una vez más, damos la bienvenida a un nuevo webinar en el marco de la colaboración que estamos desarrollando de una manera tan satisfactoria con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, con quien estamos desarrollando un convenio de colaboración, sobre todo orientado a impulsar la innovación y la internacionalización del sector de la agroindustria andaluza. Hemos hecho ya una gran parte de las actuaciones del convenio y estamos ahora ya, digamos, en una fase final con la parte dedicada al fomento de la internacionalización de las pequeñas industrias del sector agroalimentario. Para eso, bueno, pues estamos poniendo en marcha una iniciativa que le hemos llamado el Global Business Trip, que vamos a presentaros en la mañana de hoy, y nos acompaña la directora general Carmen Cristina de Toro, la directora general de Industria, Innovación y Cadena Agroalimentaria de la Consejería. Nos acompaña también Michel Hernández, que es el delegado en México de una empresa consultora que nos está acompañando también en la mañana de hoy, que es Reflexion Consultores. Y también Michel es el director general de Observatel, que es una entidad que luego él nos contará, que está también ubicada en México. Luego se unirá también al programa Anselmo Ríos, que es el CEO, el director general de Reflexion Consultores, que es la empresa que nos está acompañando en este proceso de selección de las empresas que queremos que participen en este programa de internacionalización, y que nos va a dar un enfoque sobre cuáles son esas estrategias con las que nos tenemos que dirigir al mercado mexicano en función del subsector de la industria agroalimentaria del que estemos hablando. Y por último, pues le damos mucho las gracias también a José Luis Estrella, que es el director de operaciones para México de la empresa de Almería Hispatec Agrointeligencia, que es una empresa tecnológica que tiene un enfoque en la sostenibilidad, que tiene mucho que contarnos y que nosotros siempre apostamos porque haya una empresa que nos cuente cuál es su experiencia, porque es lo que mejor funciona. Como vemos que si otros lo hacen, ¿no? ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros y cómo tenemos que afrontarlo? Yo sin más, bueno, antes de, si Carmen Cristina me permite, antes de pasarle la palabra, me gustaría dar una breve línea de lo que es el programa Global Business Trip, sobre todo el GBT, que le llamamos, sobre todo para contaros un poco cómo funcionan los plazos que nos tenemos marcados, ¿no? Es una iniciativa, como decía, que lo que pretende es ayudar a la internacionalización de las industrias del sector agroindustrial de Andalucía. Es un programa, es una iniciativa que está en el marco de ese convenio de colaboración para la que tenemos financiación de los fondos FEDER de la Unión Europea a través de un programa que gestionamos de Cámara de España, y digamos que el objetivo principal es que estas empresas que participen tengan un servicio global y completo en todo lo que es su proceso de internacionalización. Entonces, tienen una primera fase de capacitación que es intensiva, es decir, va a haber una jornada presencial de 8 horas y luego 8 horas de formación online, y luego también hay una serie de horas de asesoría individual, y culminando con una misión comercial virtual a México. No vamos a desplazarnos, no vamos a hacer los viajes directamente a México, vamos a organizar la sesión de manera virtual, lo que son los encuentros ya empresariales. Se planteó en un principio, como estábamos en época prepandemia, perdón, pospandemia, cuando estuvimos negociando este convenio con la Consejería, y en principio la mayoría de las actuaciones del convenio estaban diseñadas para hacerlas en formato digital. De todas formas, hemos descubierto que es un formato que también tiene muchas ventajas y lo hemos querido seguir manteniendo, ¿vale? Lo más importante de todo, pues que sepáis que, digamos, con el webinar de esta mañana estamos dando el pistoletazo de salida a este proyecto de Global Business Trip, que lo tendremos abierto hasta el día 30 de septiembre, pero que es importante que sepáis que solamente hay 20 plazas, es decir,
el programa está diseñado para 20 empresas, no más, y que no es concurrencia competitiva, es decir, que a medida que vayan llegando las solicitudes de las empresas que reúnan los requisitos establecidos en la convocatoria, pues vamos a ir contando con menos plazas. Con lo cual yo les animo a las empresas que nos están oyendo hoy, pues que si tienen clara que es posible, si después del webinar de hoy les encaja porque sea una prioridad dentro de las estrategias de cada empresa, pues las animo a que consulten las bases en nuestra web y que puedan inscribirse en todo caso, antes del día 30 de septiembre. Yo, sin más, creo que debe también contarnos un poco las prioridades de la Consejería con respecto al sector agroindustrial, la directora general, Carmen Cristina de Toro, que siempre tenemos la suerte de contar con ella en este tipo de webinars. Muchas gracias, Cristina, y cuando quieras. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, pues en primer lugar, saludar, ¿no? Especialmente a los que nos acompañan como ponentes y a los que nos acompañan como empresas, ¿no? Que escuchan este webinar, ¿no? Saludar especialmente al compañero de México que nos acompaña desde allí, ¿no? Y a Anselmo y a José Luis, que seguramente que ilustrarán a nuestras empresas a progresar en la internacionalización, ¿no? Mercedes lo explica muy bien, ¿no? Para la consejería una prioridad absoluta, tanto en la innovación como en la internacionalización de las empresas del sector agroalimentario, ¿no? Y este webinar forma parte de las actuaciones que cuelgan del convenio que tenemos firmado con el Consejo Andaluz de Cámara en este sentido, ¿no? Uno que tenemos para innovación y otro para la internacionalización como dos aspectos importantes para incrementar la competitividad del sector agroalimentario andaluz. Y bueno, pues hoy, como bien ha dicho ella, nos centramos un poco en la parte de internacionalización y en como país, digamos, o como objetivo México, ¿no? Donde tanto desde allí como las empresas andaluzas que están allí desarrollando también su actividad, pues van a darnos, digamos, esas pautas para ayudar a las empresas andaluzas a ello. ¿Por qué, bueno, el objetivo nuestro de la innovación, la internacionalización del sector agroalimentario? El sector agroalimentario andaluz, a nadie se le escapa la potencia que tiene, lo que supone la industria agroalimentaria y las empresas agroalimentarias en Andalucía, aportando cerca de la cuarta parte del valor de la producción agraria y un tercio del valor añadido, y en el que contamos con más de 7.000 industrias agroalimentarias, o sea, más del 20% del total de las industrias que hay en Andalucía, ¿no? Y donde los datos a un sector que, evidentemente, en momentos difíciles, y hemos hablado que estos convenios hasta lo hemos firmado en momentos de pandemia y pospandemia, y no por ello hemos dejado de estos ejes principales de apoyo al sector de la industria, y a un sector que ha demostrado su fortaleza también en esos momentos difíciles, ¿no? Y que lidera las exportaciones. Por lo tanto, no podemos olvidar que las exportaciones y la internacionalización de las empresas que ayuda a incrementar esas exportaciones, pues un eje principal, ¿no? Y por centrarnos un poco, dar una pincelada de México, que digamos que es el país que hoy hemos elegido para este webinar, pues según la Consejería de Agricultura, en el 2022 las exportaciones de productos agroalimentarios de Andalucía a México superaron un valor están por encima de los 130 millones de euros. Casi un 30% del total de ese importe. Destaca el sector del aceite de oliva virgen extra, seguido de otros tipos de aceite o de la aceituna de mesa, y luego otros productos como las semillas de hortalizas, los tomates preparados ya en conserva, el aguardiente de vino, el brandy o los jamones, ¿no? Productos agroalimentarios que ahora mismo están liderando esas exportaciones a México. México es ahora mismo una de las economías más dinámicas de la Alianza del Pacífico. Creemos que su mercado cuenta ahora mismo con una gran potencialidad, y es uno de los destinos prioritarios ahora mismo para las empresas andaluzas, ya que lo utilizan también un poco como el país de entrada o de puerta a América Latina.
Por lo tanto, nosotros apostamos por la internacionalización y apostamos por crecer de forma competitiva, ¿no? Utilizando la herramienta de la innovación, de la digitalización y de la internacionalización para afrontar los retos a los que se enfrenta el sector agroalimentario, ¿no? Y lo comentábamos antes, el aspecto de la sostenibilidad o de los desequilibrios que hay dentro del valor de la cadena o de la trazabilidad. Y entonces, y lo comentábamos antes, para nosotros es fundamental incrementar la competitividad de las empresas con la internacionalización como una de las patas y también desde la innovación. Para nosotros entendemos que fomentando la cultura de la innovación en las empresas vamos a incrementar el valor añadido de sus producciones y, por tanto, su capacidad de internacionalizarse y su capacidad y su competitividad, ¿no? Como eje estratégico. Por eso para nosotros la innovación también es una pata fundamental. Fruto también tenemos un convenio en esa pata con el Consejo Andaluz de Cámara, en el que de alguna manera lo que hacemos es un diagnóstico de la situación o de esa capacidad innovadora que tienen las empresas y luego le ayudamos a implementar la innovación. También como herramienta fundamental la digitalización y solo, bueno, por recordar uno de los proyectos que tenemos nosotros estratégicos dentro de la consejería, que es el Andalucía Agrotech, un Digital Innovation Hub que ha sido reconocido por Europa como European Digital Innovation Hub y que para nosotros es una herramienta y una colaboración público-privada en el que en el concepto de ventanilla abierta se ponen encima de la mesa, en esa ventanilla se recogen los retos del sector agroalimentario y se une, digamos, a esas ofertas tecnológicas y a esa oferta de digitalización que tienen las empresas y que pueden solucionar, digamos, los retos que tiene el sector agroalimentario. Y luego ya por último, otra pata que nos parece fundamental para la competitividad de las empresas y para como herramienta también de esa internacionalización, pues bueno, comunicar que ya se aprueba el decreto Gusto del Sur, porque para nosotros la calidad y las marcas son también una herramienta que debemos dar a las empresas del sector agroalimentario para que puedan salir fuera, digamos, pues mejor armados. Y bueno, pues ya está en la calle el decreto Gusto del Sur, vamos a hacer el lanzamiento de marca en los próximos días. Las empresas ya se pueden inscribir y creemos que se debe de garantizar y visibilizar la calidad de la producción agroalimentaria y con esta herramienta entendemos que potenciamos al sector en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues agradecer de nuevo a la Cámara que a través del convenio podamos estar acercando esta herramienta y el conocimiento a las empresas del sector agroalimentario. Agradecer de nuevo a los ponentes que nos acompañan, que nos ofrezcan su tiempo y su experiencia para aumentar el conocimiento de las empresas y facilitarle esas caminas para solventar los retos que ahora mismo tiene el sector agroalimentario y bueno, pues desearos que la jornada sea productiva y nada, y pediros que sigamos trabajando todos por el desarrollo del sector agroalimentario andaluz. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Cristina. Como siempre, tus aportaciones son muy interesantes. Así que una vez que la directora general ha inaugurado formalmente, digamos, este webinar, pues yo le voy a dar la palabra al primero de nuestros ponentes en la mañana de hoy, que es Michelle Hernández, que no te quiero ni preguntar la hora que tenemos ahora mismo en México, porque debe ser muy temprano. Cuando quieras, Michelle. Muchas gracias, Mercedes. Algo temprano, pero con mucho gusto los saludo desde esta mañana en México. Son las 5 de la mañana. Buena tarde para todos y todas en España. Es un gusto colaborar nuevamente con esta gran iniciativa y colaborar un año más con ustedes. Me gustaría, además de saludarte, Mercedes, por supuesto, saludar a Cristina de Toro, agradecer nuevamente al Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio y por supuesto a la Consejería y saludar también a Anselmo y a José Luis, que es un gusto compartir la mesa hoy con ustedes. Y bueno, como no quiero abusar del tiempo, yo voy a iniciar a compartir mi pantalla con una presentación que he preparado
esta mañana tarde para ustedes sobre pues el sector agroalimentario en general en México y espero que, aprovecho también para saludar a las empresas que nos acompañan hoy, espero que sea muy provechoso, como decía Cristina, esta jornada. Entonces, si me permiten, voy a iniciar ahora la compartición de pantalla. Nada más si pueden ayudar a confirmar que ya se vea. Perfecto. Y ahora ahí entiendo que ya de ver en pantalla completa, no sé si me va a confirmar. Sí, la estamos viendo, la estábamos viendo antes. Ahora no. Sí, No, me parece que... Antes cuando la pones a pantalla completa se deja de ver, ¿vale? Entonces, no sé si casi que mejor que dejes la vista normal, ¿sabes? Sin pantalla completa. Sí, puede ser. Vale. Nada más que ahora me marcó un error. Bueno, no pasa nada, seguro que lo podemos solventar. Sí. Puede ser que sea un tema de mi equipo. Si no, es que ahora no me aparece ni acá. ¿Necesitas conectarte, o sea, salirte y volver a entrar, Michelle? Creo que será mejor que salga y vuelva a entrar. Si me dan un minuto. Sí, en principio tu ponencia era la primera un poco porque nos hicieras digamos, una panorámica del sector, ¿no? Pero no sé si quieres que le demos paso mientras tanto a Anselmo. Yo creo que sí y aprovecho para cambiar de equipo. Anselmo, que estás aquí también, ¿no? Mientras Michelle puede ir resolviendo para que las empresas que nos están atendiendo no se queden esperando, pues si os parece sobre la marcha, yo os aprovecho también para deciros que si me tuviera que salir en un momento determinado, se va a quedar también al frente la responsable del proyecto en el Consejo Andaluz de Cámaras, que es Eva Ángel, ¿vale? Que va a seguir también con la moderación del evento. Así que, bueno, solucionamos sobre la marcha el problema técnico que tiene Michelle y mientras tanto, pues yo creo que también será estupendo oírte a ti, Anselmo, para que nos cuenten las estrategias que tenemos que adoptar para afrontar el mercado mexicano. Cuando quieras. Fantástico. Muchísimas gracias, Mercedes. Muy buenos días, tardes ya a todos y muchísimas gracias por estar acompañándonos hoy aquí y más ya en estas fechas y a estas horas. Os prometí y lo publiqué también en redes que íbamos a daros un regalito por estar acompañándonos aquí en estas fechas tan complejas y que es difícil que llamar vuestra atención, que os íbamos a entregar un pequeño informe de las operaciones comerciales de vuestro producto en México, donde podemos identificar a los principales competidores, clientes, precios, y es un informe de inteligencia comercial que si nos mandáis después un correo electrónico con vuestras partidas arancelarias, os lo haremos llegar gustosamente. Os pasaremos también toda la información del programa de Global Business Trip, que veréis que es un programa muy interesante. Es prácticamente una aceleradora donde vamos en muy poquito tiempo acceder a un mercado con tantas oportunidades como ofrece México. Y sin más, voy a empezar con la presentación. No me voy a extender mucho porque fijaros las horas que son, pero sí que quiero dar una visión de cómo podríamos estar abordando un mercado con tantas oportunidades como el de México, y espero que después José Luis también nos cuente los problemas que tuvieron y las oportunidades que les ha brindado un mercado tan interesante como el mexicano. Sin más, os voy a compartir pantalla y nos vamos a ir. Fijaros que tenemos varias cosas tengo varias cosas que enseñaros. Entre otras, me gustaría
incluso antes de meterme con el programa, es que estoy bastante emocionado hoy. Y os voy a decir por qué. Hoy se ha abierto BART por fin en España, la inteligencia artificial. Yo ya la había usado en otras ocasiones conectándome como que estaba en Estados Unidos y a partir de ahí la hemos podido aprovechar bastante. Pero cuando me ha llegado la noticia de que hoy se abría en España, inmediatamente hemos entrado y hemos empezado ya a jugar con esta herramienta. No sé si estáis familiarizados con la inteligencia artificial. En esta aceleradora de Global Business Trip os vamos a ayudar también a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta potente de acceso a los mercados. Nos va a permitir hacer proyecciones, prospectiva, nos va a permitir obtener información y sobre todo os va a apoyar muchísimo en la parte de marketing y comunicación. Entonces, antes de entrar a la presentación me voy a saltar todo el protocolo de lo que teníamos previsto, pero os voy a compartir un momentito, dejarme un minuto. Os voy a compartir lo que es BART. Y estaba jugando justo ahora, ha sido mientras que estaba hablando Mercedes, digo, voy a ver si hoy me dejan acceder y efectivamente nos han dejado acceder ya a la herramienta. A ver si me deja. Y fijaros, tenemos aquí BART y he empezado a jugar con ella y es sorprendentemente mucho más rápida que ChatGPT. Los prompts los entiende de una forma muy activa. Los prompts son las preguntas que le hacemos sobre lo que queramos tratar. Y actualmente le he lanzado así, un prompt rápido, muy rápido, porque no le he especificado demasiado. Únicamente le he estado diciendo que quería que actuara como un experto en comercio exterior, especializado en el mercado de México, y que me centrara todas las oportunidades de distribución para comercializar el vino en México. Y de una forma instantánea ya me ha empezado a escribir todo esto, cómo es el mercado. Es un mercado que se tiene en cuenta como un mercado de gran oportunidad por la perspectiva de crecimiento que hay. Me ha ido detallando todo el análisis justamente de lo que vamos a hacer hoy, de identificarlo como mercado objetivo, sacar los datos del mercado, estudiar la competencia. Ahora veréis que en la presentación que tenemos estructurada de forma paralela, el primer paso que vamos a hacer era analizar la competencia y dentro de ese análisis de la competencia pues hacer un recorrido de qué está haciendo nuestra competencia tanto nacional como internacional en un mercado tan importante como el de México. Y el siguiente bloque que nos está diciendo es que he seguido profundizando y le estaba diciendo que me indicara ya quién eran los principales importadores, los principales actores. Bien, la principal diferencia con el resto de inteligencias artificiales es que no se mojan y esta sí se está mojando. Esta ya directamente nos indica quiénes son, nos da cifras de esos volúmenes de trabajo que está haciendo cada uno de ellos, nos dice quiénes son los actores y proveedores dentro del mercado y ya no me ha dado tiempo a jugar más. Pero en la de Estados Unidos, que sí que le pegué herramientas directamente y le dije que me hiciera proyecciones y que me permitiera obtener una visión futurista de qué estaba pasando con un mercado y qué iba a pasar a medio plazo, pues los datos que da y la inteligencia que tiene detrás os puedo decir que es muy potente. Entonces, este va a ser uno de los bloques que vamos a ver en el programa GBT. Ya sabéis que vamos a tener una parte de formación muy intensiva. Son 16 horas intensivas, 8 presenciales, 8 virtuales, con distintos expertos, y donde vamos a elaborar o ayudaros a elaborar vuestro plan estratégico de internacionalización orientado al mercado mexicano. Buscaremos clientes y una vez que lo cerremos todo, os ayudaremos a definir ese modelo win-to-win de cómo vamos a acceder a ese canal de distribución que elijamos y cómo lo vamos a enamorar para que quiera estar con nosotros. ¿Cómo vamos a trabajar todo esto? Vuelvo aquí. Disculpadme que me haya saltado todo ese protocolo, pero creía que era importante el que empecemos a ver. Este tipo de herramientas que están trastornando prácticamente todo y están cambiando a su vez los canales de distribución. ¿Qué quiere decir que están cambiando los canales de distribución?
Ahora mismo la inteligencia artificial se ha configurado como el modelo impulsor del resto de tecnologías, pero también de las formas de hacer negocios. Y están cambiando los intermediarios, aparecen nuevas figuras, la forma de acceder a los mercados digitales ha evolucionado mucho y van a desaparecer también muchos intermediarios. Entonces, en la visión que estemos trabajando del mercado, perdonad que voy a intentar ir hacia atrás, en la visión que estemos trabajando del mercado, la vamos a tener que tener muy en cuenta y haciendo esa proyección un poco más futurista, porque fijaros que a día de hoy está cambiando todo. Ya tenemos por ahí herramientas como el metaverso que se han quedado eclipsadas con la salida de la inteligencia artificial y del ChatGPT, pero que siguen evolucionando y que van a ser nuevos canales de venta. El coche autónomo impulsado por la inteligencia artificial, donde ya está actuando en el retail en varios mercados y que está llegando incluso al mercado español y que lo tenemos que tener muy en cuenta porque van a aparecer nuevas figuras de distribución y sobre todo de productos agroalimentarios, es decir, nuevos almacenes, nuevos distribuidores orientados y conectados con esos vehículos autónomos que van a suministrar de forma inmediata al consumidor que quiera adquirir un determinado producto. Y por lo tanto, no nos vamos a quedar solo con la visión actual, sino que tenemos que tener esa visión un poco más avanzada. Dicho esto, en todo el análisis de canales de distribución, el centro de todo va a ser la competencia. Y para tener una buena visión del mercado vamos a tener que analizar todo lo que está pasando en el entorno y en el entorno mexicano también es un entorno complejo. Vamos a tener que hacer un seguimiento de las tendencias que se están dando en cada uno de los subsectores de agro. Vamos a tener que intentar desegmentar el mercado, crear grupos de clientes que reúnen unos patrones comunes y que nos van a permitir buscar la especialización y no intentar llegar al mercado de una forma global. Aquí lo que tenemos que conseguir es huir de ser competidores destructivos y empezar a ser competidores estratégicos. Y esto quiere decir que para ser un competidor estratégico tenemos que buscar esa especialización, esos nichos de oportunidad que están desatendidos por la competencia y que nos van a permitir ganar margen. Eso no quiere decir que al mismo tiempo aprovechemos también algunas líneas de negocio, algunas unidades de negocio para seguir siendo competidores destructivos y que la máquina siga funcionando, ir a volumen, ir a precio, pero que alguna de las unidades de negocio que tengamos y que vayamos a trabajar en el mercado esté muy orientada a esa especialización. Y esa especialización, si la hacemos bien y segmentamos bien el mercado, nos va a permitir buscar los canales de distribución que están cerca de esos segmentos que hemos identificado. Y nunca la inversa. No llegar directamente a intentar buscar al principal importador que a lo mejor después no llega a esos segmentos objetivo que tenemos en el mercado. Entonces, para poder hacer todo esto, tenemos que tener la principal premisa, que es que la competencia deja rastro y que la vamos a analizar al máximo. Y tenemos la suerte de que en un mercado como México tenemos un hilo del que tirar muy sencillo, que es este. He sacado un par de informes. Uno de ellos, he sacado dos porque he visto que había algunas bodegas, habían empresas de aceite de oliva. No me ha dado tiempo a sacar de invernaderos y tal, pero podríamos sacarlo de cualquier sector. Y me he permitido sacar la información de operaciones comerciales de estos dos productos, donde podríamos empezar a analizar esa competencia. Fijaros que aquí tendríamos todas las operaciones que se han realizado a lo largo de los últimos 5 meses. Aquí tenemos operaciones de enero a mayo y junio creo que la voy a tener actualizada. A ver, creo que os voy a decir exactamente hasta qué día tenemos. Efectivamente, tenemos hasta el 30 de mayo actualizadas las operaciones. No me ha dado tiempo a actualizarlo un poquito más, pero vamos, podríamos estar viendo ya prácticamente mes a mes qué operaciones se están dando.
Y aquí vamos a poder ir tirando de ese hilo para reconstruir qué está pasando en el mercado, qué canales de distribución son los más operativos para mi producto o mi sector. Fijaros que lo que estamos viendo aquí es todos los productos que están importando. Vamos a poder ver quién es el importador, y a este importador el proceso que vamos a realizar es un proceso de cualificación intensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que ver cada uno de estos, quién es, a qué canal de distribución pertenece, lo vamos a clasificar, vamos a dibujar el mapa de los canales de distribución, y una vez que tengamos ese mapa de los canales de distribución y veamos dónde está la competencia, que vamos a tener aquí a todos los competidores, fijaros que aquí tenemos a cada uno de los competidores que nos vamos a encontrar. Una vez que tengamos toda esa visión, llegará el momento de decidir si atacamos por alguno de los canales, si intentamos ir contra esos competidores que están dentro de alguno de los canales que vamos a trabajar, o si vamos a buscar canales alternativos, que también va a ser una de las opciones. Y en muchos casos tendremos que trabajar las dos líneas. Intentar trabajar esta línea de ser competencia más destructiva, yéndonos donde está la competencia, y buscar algunos canales alternativos donde nos facilite llegar mejor a nuestros segmentos que tenemos identificados, pero que al mismo tiempo también nos facilite el poder tener un margen superior si trabajamos bien cada uno de los canales. Al mismo tiempo, hoy tenemos que hablar de muchas cosas, no me va a dar tiempo, como os podéis imaginar, pero uno de los temas que hay que atacar es que México es un mercado muy digital. Los marketplaces están evolucionando muchísimo y allí tanto Amazon como Mercado Libre, pero otros marketplaces especializados están trabajando muy bien y están ocupando cifras ya de crecimiento altísimas que están desbancando al comercio tradicional. Y una de las figuras que vamos a trabajar en ese análisis dentro del programa GBT es cómo nos introducimos con una estrategia omnicanal, trabajando tanto el canal offline como el canal digital. Y si tenemos que identificar algún partner que nos permita estar trabajando en las dos direcciones, trabajando una omnicanalidad completa. Y eso, gracias a la inteligencia artificial, lo podemos hacer, y gracias al Big Data, que también está impulsado por esa inteligencia artificial. Es decir, nos podríamos bajar en unos minutos toda la información de los movimientos que se están dando en un marketplace como Mercado Libre, que es uno de los líderes en el mercado mexicano, ver todas las ventas que se están haciendo de productos similares al nuestro, ver quiénes son los partners que están utilizando nuestros competidores y por lo tanto que ya están en ese canal más que omnicanal, multicanal, donde pueden estar sirviendo en la parte offline, pero también ya están haciendo ese trabajo de desarrollar la parte digital y nos pueden ayudar como complemento tanto en la parte logística, la gestión de incidencias, de devoluciones y, por supuesto, pues en el despacho de las importaciones de la mercancía, porque necesitaremos algún partner dentro del mercado si decidimos abarcarnos en una temática tan amplia como podría ser la internacionalización omnicanal. Bien, dicho esto, veis que aquí, cuando tengamos toda esta información analizada, no solo vamos a poder analizar quién es el importador, quién es el proveedor y qué está haciendo mi competencia, sino que vamos a poder analizar el escandallo completo de precios, los márgenes que están cediendo en cada uno de los casos. Vamos a poder llegar a un nivel de detalle tan profundo que nos va a permitir diseñar muy bien nuestra estrategia de acceso al mercado y la estrategia que vamos a desarrollar nosotros paso a paso para convencer y enamorar a esos canales de distribución que tengamos identificados. Entonces, como os decía, en la presentación que se os hará llegar está nuestro email. Os voy a pedir que nos indiquéis una partida arancelaria para que os podamos pasar un informe similar a este y que sea una base para estar trabajando. Y ya si entráis al programa GBT, este tipo de informes van a ser mucho más ampliados.
ya trabajaremos años completos a nivel de inteligencia competitiva, donde vamos a hacer incluso prospectiva, de identificar cómo van a evolucionar algunos de los potenciales clientes que estemos identificando con este tipo de herramientas. Y bueno, esto es una iniciativa que el Consejo Andaluz nos ha impulsado y que además es un gran defensor de la inteligencia competitiva y llevan años trabajando todo este tipo de herramientas, y ahora pues uniéndolo todo y uniendo la inteligencia competitiva con la inteligencia artificial, pues no os podéis imaginar hasta dónde podemos llegar. Y ya me podéis ver que estoy emocionado con lo de VAR, porque nos ha cambiado totalmente la forma de trabajar y de hacer esos pronósticos que normalmente hacíamos para los mercados internacionales. Bien, vuelvo a la presentación. No, creo que... Eva, márcame tú el tiempo, porfa, porque sabes que yo me enamoro con estos temas y puedo tirarme horas. Bueno, Anselmo, son menos 20, las 2 menos 20, perdona. Controla no te extiendas ni mucho ni poco, porque tenemos a Michel, que lo hemos hecho madrugar mogollón, esperando, y no queremos tampoco que las empresas se nos vayan sin contar con la visión de México. Por supuesto, por supuesto. Nada, yo voy a ser muy breve. Ya os he impactado con todos estos mensajes. Y lo que os quería decir es cómo se tiene que trabajar bien esa estrategia. La estrategia la vamos a trabajar en 2 vertientes. Por un lado, la información que podemos conseguir aquí, en origen, y después, gracias a partners y colaboradores como Michel, el contrastar todo esto y el acercarnos a las empresas desde el destino. Y es como vamos a estar trabajando dentro del programa GBT. Dentro del análisis, que es el análisis previo que vamos a hacer, para estructurar bien el canal, os vamos a hacer reflexionar mucho sobre quién es vuestro perfil de consumidor, ya sea consumidor final o ya sea un consumidor industrial. Y vamos a segmentar al máximo, identificando patrones de comportamiento comunes y, sobre todo, intentando identificar aquellos que más desatendidos están en el mercado y que tienen un tamaño importante. Y a partir de ahí vamos a empezar a analizar datos que gracias a que es un mercado bastante abierto tenemos acceso, datos de las operaciones comerciales de nuestros productos, para intentar clasificar este mapa de los canales de distribución, dibujando bien qué perfiles de canales nos vamos a encontrar, clasificando a las empresas dentro de cada uno de los canales, para que de una forma muy intuitiva podamos decidir hacia qué canal vamos a ir. Y a partir de ahí, dentro del canal, vamos a desarrollar todo lo que serían las fichas ya de análisis, donde se ha clasificado a cada uno de los importadores, se ha incluido dentro de un canal, se da una descripción detallada, sabemos lo que compra, sabemos el valor, sabemos la competencia que vamos a tener, y a partir de ese momento vamos a tener que ir tomando decisiones de cómo vamos a trabajar todo esto. En internacionalización tenemos muchas fórmulas para llegar al mercado. La que más agilidad nos va a dar va a ser la de estar trabajando con esos potenciales distribuidores dentro del mercado, pero siempre teniéndolos como un partner y no como un mero importador. Entonces, nuestro empeño es que intentemos trabajar una estrategia win-to-win, donde juntos y de la mano desarrollemos el mercado y hagamos crecer a nuestra contraparte en el mercado mexicano, y que al mismo tiempo eso nos permita seguir creciendo a nosotros. Y es una forma de fidelización, pero también de consolidación del mercado. Y luego, México es un mercado muy grande y no podemos entender el mercado mexicano con un solo importador o con un solo distribuidor. Entonces, uno de los trabajos que haremos será trocearlo en muchos trocitos por estados y a partir de ahí ir clavando banderitas, viendo dónde conquistamos cada una de las zonas, con qué tipo de partner, y una vez que eso lo tengamos consolidado, nos vamos a otra zona y a conquistar esa zona, hasta que tengamos todo el mercado totalmente controlado, y es donde podríamos decir que hemos conseguido la consolidación del mercado. Entonces, vamos a tener muchas alternativas y entre todas pues tendremos que decidir cómo vamos a trabajar.
En algunos de vosotros vamos a poder estar haciendo estrategias más omnicanales, donde vamos a poder de forma simultánea estar viendo distintas alternativas de distribución, pero en otros casos vamos a tener que ir con una única fórmula y la vamos a tener que reflexionar mucho y trabajar mucho para que evitemos riesgos y sobre todo evitemos equivocaciones. Bueno, creo que no me da mucho tiempo para extenderme, pero lo que tendremos que estar trabajando después es la valoración de esos socios comerciales. Vamos a hacer un análisis muy exhaustivo de los perfiles que hay en cada uno de los mercados. Vamos a analizar toda su operativa, si realmente cumple con nuestra visión estratégica, si nos puede reunir los requisitos mínimos de distribución, si puede apoyarnos en el crecimiento tanto en esa parte más digital como en la parte de conquistar todo el territorio que queramos desarrollar dentro del mercado. Y dentro de ese análisis vamos a trabajar en profundidad no solo la información aparente que encontremos de cada uno de los potenciales partners dentro del mercado, sino que utilizando herramientas de inteligencia competitiva bajaremos a un nivel de detalle de conocer pues, sus estados financieros, con quién trabajan, el equipo comercial que tienen. Vamos a ver los tamaños, la cartera, las instalaciones. Es decir, vamos a hacer un recorrido muy completo de cada uno de los potenciales partners para intentar minimizar los riesgos al máximo y conocer realmente bien quién va a ser esa contraparte y con quién nos vamos a casar. Al final, todo esto es aportar una visión estratégica de los mercados, empezando por una especialización y teniendo claro que los mercados no los podemos abordar de forma global. Tenemos que ir a una segmentación lo más concreta posible. Identificar canales de distribución y los nuevos canales, analizando bien la competencia, conociendo el cliente, las tendencias, y que todo eso nos permita construir una propuesta única de valor que sea defendible en el tiempo y que nos permita mandar un mensaje único y contundente. Y esto únicamente lo vamos a conseguir si analizamos y comprendemos muy bien las reglas del juego. Al final, la clave de todo esto es ser capaces de, con todas las herramientas que vamos a tener a nuestra disposición, de ver donde los demás no ven, de buscar alternativas dentro de toda la distribución y ver cómo podemos generar más margen y mejores ingresos y no tanto el volumen únicamente de operaciones y ser conscientes de que ahora, más que nunca, nos tenemos que adaptar a esa era de la globalización, donde nos vamos a encontrar prácticamente a toda la competencia en todos los mercados y únicamente va a ganar aquel que conoce muy bien a esos clientes, a los perfiles de consumidores y sobre todo el que controla los canales de distribución. Muchísimas gracias y un placer como siempre. No he podido extenderme mucho. Ya os pasaremos la presentación y aquí nos podéis mandar todas vuestras partidas arancelarias para que empecemos a trabajaros esos informes. Os esperamos dentro del programa GBT. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias, Anselmo. Yo también os he puesto en el chat mi correo electrónico por si... Perfecto. Por si queréis enviárnoslo a nosotros también, bueno, pues o a Anselmo o a mí directamente nos enviáis vuestras partidas arancelarias y os enviaremos la información comprometida. Lo digo porque había una empresa que lo estaba preguntando y ya lo había puesto yo en el chat. Bueno, gracias, Anselmo, como siempre. Mister, te damos paso. Espero que hayas podido resolver esta pequeña incidencia tecnológica. José Luis Estrella, muchas gracias por mantenerte atento. Y nada, sin más, Mister, cuando quieras. Gracias, Eva, qué gusto saludarte. Sí, parece que ya está resuelta, entonces ahora sí voy a compartir pantalla y digo, al final creo que encaja muy bien con lo que acaba de platicar Anselmo, porque justo a mí me gustaría platicarles el día de hoy sobre, pues eso, el panorama actual del sector agro con una visión desde lo que se está haciendo en México. Y nada más si me pueden confirmar que ahora sí ya se vea a pantalla completa la presentación.
¿Sí la pueden ver? Sí, Michel, se ve perfectamente. Perfecto. Entonces, como les decía, una visión desde lo que se está haciendo en México en el sector agro y principalmente pues para entender un poco cómo se está desarrollando el sector a un nivel macro. Desafortunadamente pues el tiempo no nos da para entrar en detalles, pero con gusto les dejo mis datos de contacto por si alguien quisiera explorar algo más. Y también para entender qué es lo que desde el sector agro, qué tipo de soluciones se están demandando en el mercado mexicano, porque entiendo que también hay empresas no solo productoras, sino también que ofrecen algunas soluciones, incluso tecnológicas, para el sector agro, y me parece que esta parte pues puede resultar interesante. Entonces, el día de hoy pues he decidido dividir esta presentación en 3 grandes apartados. Primero, lo que les decía hace un momento, el panorama actual. Después, algunos retos del sector, porque precisamente a partir de estos retos es que vamos a poder entender pues cuáles empresas tanto del exterior, particularmente de España en este caso, pues podrían tener quizás una mejor acogida en nuestro país, y finalmente las oportunidades que se generan o que se están generando para empresas involucradas en toda la cadena de valor del sector agro en México. Entonces, sin más, inicio con este panorama general que les decía, y pues la realidad es que el sector agro está viviendo un buen momento en México. México es el 11º productor mundial agrícola pesquero, es el 3er productor agrícola pesquero en Latinoamérica y es el 7º exportador agroalimentario en el mundo. Realmente es pues una potencia exportadora en productos agroalimentarios nuestro país, aunque ahí hay quienes difieren, dicen que estamos por el lugar 10, 9, en fin, generalmente el país está entre los 10 primeros lugares en cuanto a exportación de productos agroalimentarios se refiere. Ya lo decía Anselmo, México es un mercado muy grande y particularmente para el sector agro muy atractivo, pues debe alimentar a una población de 126 millones de habitantes. Prácticamente son 80 millones más de habitantes que lo que tenemos en España. Además, se estima que para el 2030 vamos a tener una población de alrededor de 138 millones, y esto pues evidentemente va a obligar al sector agroalimentario en México a producir más. Se habla de que alrededor de un incremento del 14% de alimentos se tiene que generar de aquí al 2030 tan solo para satisfacer el mercado mexicano. Y si a eso le sumamos lo que estamos viendo ahora con el nivel de exportaciones de productos agroalimentarios de nuestro país, pues la verdad es que el campo y el mercado es muchísimo más amplio. Aquí tienen ustedes un dato muy reciente y muy revelador. En 2022, México alcanzó un nivel récord de exportaciones de productos agroalimentarios. Se rompió la barrera de los 50,000 millones de dólares. Entonces, pues estamos hablando de un mercado realmente en expansión, y además es también muy significativo que esa cifra es 12% superior a lo que se exportó en 2021 en este sector agroalimentario. Entonces, pues hay un sector pujante en realidad. Algunas cifras macro sobre el sector. El sector agro representa el 3.4% del PIB de nuestro país, emplea al 12% de la fuerza laboral también del país, y pues como sucede en otras partes del mundo, es el sustento de una buena parte de la población en zonas rurales. En cuanto a superficie sembrada, estamos hablando de que en el año agrícola 2022 esta superficie fue superior a 20 millones de hectáreas. Tengo entendido que en España están alrededor de las 16 millones de hectáreas. Entonces, esto nos habla también un poco de pues, el volumen y el nivel de mercado que tenemos en México. Y pues estamos hablando también ya en términos económicos de un mercado de 1.4 billones de pesos y de un mercado, como les decía, en expansión. El crecimiento, por usar los años más recientes disponibles del 2021 al 2022, si consideramos la producción agrícola, pecuaria y pesquera, se incrementó en 1.2% en volumen
y en más de 7.2% en valor, considerando millones de pesos. Entonces, en resumen, pues el sector agroalimentario en México vive un periodo de expansión impulsado por algunos factores de los que ya hablaré en un momento, y la verdad es que es un mercado y es un sector que promete mucho en el caso de México. Aquí algunas cifras históricas nada más para que ustedes tengan el contexto. Históricamente, pues los cinco, digamos, subsectores que han generado una mayor participación agropecuaria en nuestro país son los que tienen ustedes aquí en ese orden: forrajes, agroindustriales, granos y oleaginosas y hortofrutícola, así como el pecuario. Entonces, nada más para tener esa referencia, porque quisiera referirme sobre todo a lo que está pasando actualmente en el mercado, qué se está generando desde México, porque eso nos da un poco la pauta para saber, pues, qué tipo de soluciones y además, pues, qué tipo también de alianzas se podrían generar con empresas que estén buscando venir al mercado mexicano. En ese sentido, pues si hacemos esta división de subsectores y regiones agroalimentarias, vemos que en términos de volumen, pues la que más aporta al sector en general agro en México es sin duda el sector agrícola o el subsector agrícola, tanto en términos de volumen como en términos de valor. En volumen es el 91% de aportación y en valor el 55.3%. Y de ahí le siguen el pecuario con niveles un poco inferiores, aunque muy importante también en cuanto a valor, el 41%, y al final el pesquero. Anselmo también ya hablaba de la importancia de conocer las regiones, los estados y cómo se está generando y qué se está generando en el país. Aquí yo les dejo un mapa de cómo está dividido. A diferencia de otros mapas que observamos generalmente en nuestro país, donde la producción refleja una disparidad importante en cuanto al crecimiento, generalmente la región norte, noroeste y noreste crecen, y bueno, centro, el Bajío, crecen a ritmos mucho más acelerados que el sur-sureste, pero pues por obvias razones en este caso la región sur-sureste también tiene una participación bastante importante y solamente es superada por la región centro, en la que se incluyen estados como los que ustedes ven aquí en el top 5, que son Jalisco y Michoacán, y ya en el norte pues veríamos estados como Sonora y Sinaloa. Entonces, como les decía, para mí es muy importante el día de hoy hablarles de qué está pasando el día de hoy en términos de producción en el mercado mexicano. En ese sentido, pues conforme a las cifras más recientes que nos ofrece el SIAP, este sistema de información del Gobierno de México, hay un aumento importante en el volumen de producción, particularmente de producción pecuaria, del 2.1%, impulsado sobre todo por crecimientos en producción de carne, leche y huevo. En cuanto a la producción agrícola, pues tenemos un aumento en volumen del 2021 al 2022 de 0.9%, y este aumento está impulsado sobre todo por crecimientos en frutas y de manera particular naranja, plátano, manzana y limón. Después hortalizas, particularmente tomate rojo, y este es, digamos, uno de los productos que van a estar viendo a lo largo de la presentación, porque hay muchos factores que lo están impulsando. Y por último, forrajes y particularmente alfalfa. Y finalmente, en cuanto a la producción pesquera, pues también hay variaciones del 2021 al 2022 en cuanto a las principales especies de captura. Las que, digamos, las que aumentaron son la sardina, y las otras dos relevantes, o en términos de que son las principales especies que se capturan, son camarón y anchoveta, aunque estas han decrecido. Muy importante tener presente, sobre todo en materia de cultivos agrícolas destacados, porque entiendo, como les decía, que hay empresas el día de hoy que nos acompañan y que ofrecen soluciones ya dirigidas muy específicamente a este subsector. Pues en términos de cultivos agrícolas, en el campo mexicano, en el mercado mexicano, se está generando en el orden que lo vemos aquí, de volumen. Pues el primer lugar lo tiene la caña de azúcar,
después el maíz grano, particularmente el blanco, que es sin duda el que más se produce en nuestro país, el sorgo, el tomate rojo y el trigo. Y en cuanto a valor, es decir, los productos con mayor valor que se están produciendo en México son el maíz grano, la caña de azúcar también, que se repite en relación con el volumen, el tomate, el chile verde y el trigo también. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tenemos particularmente ya para este año? Porque pues finalmente este programa se desarrolla en 2023 y estoy seguro que la mayoría de las empresas querrán buscar pues qué está pasando con el mercado en este año. En cuanto a volumen, aquí digamos la proyección es evidentemente de volumen y se seleccionan algunos cultivos agrícolas destacados por parte de estas cifras del gobierno de México y pues aquellas en las que se espera que aporten más volumen a la producción mexicana son en el mismo orden en el que las ven ustedes aquí: la caña, el maíz, naranja, que naranja supera por ahí a algunos otros productos como el sorgo y el trigo, y finalmente el tomate se sigue manteniendo en el caso de México. Les decía yo que es muy importante analizar lo que está pasando con el comercio exterior del sector agroalimentario mexicano. ¿Por qué? Porque en 2022 se tuvo este superávit, que es el quinto mayor que se ha visto en 28 años en la balanza comercial, que fue de 5.800 millones de dólares. Como les decía yo, hay un récord histórico de producción o de producción para exportación y particularmente el superávit, pues es el quinto mayor en 28 años, lo cual nos habla pues de lo que está pasando un poco con la producción del mercado mexicano. Las mayores alzas en exportaciones en este 2022 del sector agroalimentario en general las observamos en el café sin tostar, un alza importante del 79%, azúcar, trigo, se repite, y preparaciones de café, té o yerba mate y extracto de malta, tequila y mezcal. Entonces, estos son algunos de los productos con mayores alzas en exportaciones. Y bueno, los principales socios comerciales en industria agroalimentaria pues son los que ustedes pueden ver aquí: Estados Unidos, Japón, Venezuela, Canadá, y pues todo esto muy impulsado también recientemente por diversos tratados comerciales. Ya hablaré un poco de esto en un momento, pero México tiene al menos 14 tratados comerciales firmados que le abren pues evidentemente un mercado mucho más amplio para el sector agro en el mundo. Aquí tienen ustedes del lado derecho de esta lámina los 10 principales cultivos de mayor venta en el extranjero que se están produciendo en México. El aguacate, el boom del aguacate en los últimos años ha sido importante. Posteriormente el jitomate, una vez más lo vemos, pimientos, cítricos, fresas, y bueno, no me detengo en todos, ustedes ya tendrán la presentación, pero esto es lo que ha tenido mayores ventas en el extranjero desde el sector agroalimentario mexicano. Y bueno, si consideramos ya productos agroalimentarios en general, incluyendo agroindustria, pues vemos que los productos agroalimentarios con mayor valor de exportación son en ese orden: cerveza, tequila y mezcal, aguacate, tomate fresco y refrigerado, productos de panadería, fresa y frambuesa. Esos son algunos, digamos, ahí con eso cierro la primera parte, que es este panorama un tanto global de lo que está sucediendo con el sector agroalimentario en México. Y vengo a esta parte de los retos en el sector agroalimentario, porque a pesar de todo lo que ustedes ven, pues digamos, hay unas características muy particulares que se presentan como retos, sin duda, que debe de superar el sector agro en México en el corto plazo, diría yo, y que por supuesto abren posibilidades también para empresas dedicadas a este sector, pues ya sean nacionales o extranjeras, ¿no? Entonces, el primer reto, se habla mucho del rezago en materia de automatización en el campo. Por ahí el Consejo Coordinador Empresarial, una de las principales cámaras empresariales en México, habla de que tenemos un rezago mayor a 30 años en términos de automatización. Y bueno, esto se atribuye a factores como que existen prácticas muy arraigadas, incluso por generaciones,
que generan una especie de resistencia a la automatización, aunque también debo decir que a partir de, digamos, de una comunicación un tanto más constante en los últimos años con gente y con personas y actores clave en este sector, también me dicen que se está dando un relevo generacional importante en el sector agroalimentario mexicano, y estas nuevas generaciones pues están cada vez más abiertas a adoptar soluciones tecnológicas, soluciones de automatización en el sector agroalimentario mexicano, lo cual pues es un buen momento pues para empezar a explorar este tipo de soluciones. Y finalmente pues también se atribuye este rezago a desventajas educativas de agricultores, de las personas que están dedicadas al campo en México. ¿Qué más? Pues tenemos en cuanto a los retos, pues retos comunes seguramente a nivel global, como el del cambio climático. El 40% del territorio mexicano está en zonas áridas y semiáridas, y esto pues acentúa las sequías que han sido constantes en los últimos años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, que es pues este instituto que se encarga precisamente de generar estadística y de realizar mediciones en distintos sectores de la economía mexicana. Bueno, aquí la respuesta que ha dado el sector agro lamentablemente no es de adoptar acciones de mitigación, sino más bien han preferido adoptar acciones adaptativas. Una vez que ven estos movimientos, ya es cuando ellos deciden adoptar algún tipo de solución. Y bueno, esto también, por supuesto, abre un campo o abre un área de oportunidad para empresas que estén generando soluciones tanto de adaptativas como de mitigación. Entonces, de eso hablaré también un poco más adelante. Hay, evidentemente, alto costo de insumos en los últimos años, por lo que cualquier solución que vuelva más eficiente o que permita producir de una manera más eficiente en el sector agroalimentario mexicano puede ser muy bien recibida. Finalmente, en esta parte me gustaría referirme, para no robar más tiempo, al cambio en hábitos de consumo. La pandemia o durante la pandemia se reveló o se modificó muchísimo el hábito de consumo del consumidor mexicano, particularmente por lo que hace a su preferencia de productos con menor impacto ambiental o social. Estamos hablando de que los estudios más recientes hablan de que hubo un crecimiento de 107% entre 2020 y 2021 en cuanto a personas que están demandando este tipo de productos con menor impacto ambiental o social. Por lo tanto, obviamente si existe también algún tipo de solución o de oferta que se apegue a esto, pues será seguramente mejor recibida por el consumidor final en el mercado mexicano. Ya hablaba también Anselmo de la importancia de pues empezar a entender al consumidor final, no solo al intermedio. Entonces, este puede ser un dato importante. Y también, en cuanto a acciones sustentables, pues las principales demandas que se están dando en el mercado mexicano son por empaques reciclables, algún tipo de certificación orgánica o biocertificación, y también comercio justo. Como les mencionaba, pues hay una mayor integración, o más bien hay un reto que es de mayor integración con cadenas de producción nacionales y globales, principalmente impulsado por los acuerdos comerciales existentes, que les decía yo, con 50 países, 14 acuerdos comerciales, y precisamente porque hace muy recientemente, un par de años, se renovó este famoso Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que ahora es el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, y se incorporan en este tratado, por supuesto son algunos de nuestros principales socios comerciales, y se incorporan medidas de fomento a la biotecnología y nuevas medidas de protección ambiental. Entonces, aquí hay varias áreas de oportunidad que atender. También es importante decir que a pesar de estos retos, hay algunas condiciones que vuelven favorable en la actualidad el desarrollo del sector agroalimentario en México. Primero, pues hay un impulso a sociedades cooperativas, un impulso desde el sector público
a la creación de sociedades cooperativas. Y esto tiene que ver con el recuadro que ustedes ven hasta arriba en medio, que es también una problemática del campo mexicano, y es que es, digamos, o de la agricultura mexicana, que está muy fragmentada. Estamos hablando de que la mayoría de los, más del 90% de los productores agroalimentarios en México cuentan con menos de 20 hectáreas, cuando, por ejemplo, el promedio en Latinoamérica pues es de más de 100 hectáreas para producir. Entonces, esta alta fragmentación, pues evidentemente vuelve más difíciles las economías de escala que se podrían generar en el mercado mexicano, y pues requiere de acciones como esta que les comentaba, el impulso a algún tipo de sociedad cooperativa o de asociaciones entre productores para lograr estas economías de escala que les permitan producir de manera más eficiente. ¿Qué otras condiciones se presentan? Pues, digamos, el impulso desde el sector público a programas que aprovechen la tecnología para, primero, impulsar el desarrollo del campo, y por otra parte, pues para tener datos y tener información cercana de lo que está pasando en el sector agroalimentario en México. Y aquí pues hay, por ejemplo, programas de georreferencia de información agroalimentaria y desarrollo de aplicaciones. Yo los invito a que consulten una aplicación que se llama Agrooferta, que se puede descargar incluso desde cualquier móvil, y les permite encontrar cuál es el producto, la región y la oferta, incluso con precios que existen en el mercado mexicano para muchos productos. Es de acceso voluntario para los productores y se empiezan a realizar, ya hablaba también Anselmo de la unicanalidad, estas modificaciones en los hábitos de consumo, pues también pasan por contar con este tipo de aplicaciones y con este tipo de canales para adquirir productos mexicanos o productos que se están generando en el sector agroalimentario. El tema de conectividad, muy importante para las soluciones tecnológicas del sector agro. Aquí también se está haciendo por parte del regulador, por ejemplo, de las telecomunicaciones, una medición constante de cómo andamos en materia de cobertura de servicios móviles en las unidades de producción de agricultura. Y, por ejemplo, el regulador de telecomunicaciones, que es el IFT, nos dice que el 100% de las unidades de producción de agricultura protegida cuentan con cobertura móvil, ya sea 3G o 4G. Aquí, sin duda, el reto va a ser incorporar la tecnología 5G que empieza a establecerse en México al sector agro y particularmente a zonas rurales, para precisamente impulsar otro tipo de soluciones como las que van a ver en un momento. Ya me acerco a las últimas slides. Y bueno, también hay un incremento en inversión destinada a sustentabilidad, principalmente para lograr ahorros de energía, mantener el ritmo y también mantenerse al ritmo de la competencia. Esos son los principales drivers para invertir en materia de sustentabilidad en el sector agroalimentario en México. También muy importante, durante mucho tiempo ha sido una barrera para el sector agroalimentario mexicano el acceso a financiamiento, y recientemente empieza a aumentar el número de startups que ofrecen soluciones financieras dedicadas exclusivamente a agricultores. Ese puede ser un cambio o puede generar cambios también significativos para que el sector agroalimentario empiece a adoptar de manera más decidida soluciones tecnológicas y otro tipo de soluciones también para cultivos más sustentables y, por supuesto, más eficientes. Hay un crecimiento importante de industrias como aguacate, berries y tomates, que representan oportunidades para tecnología, principalmente impulsadas precisamente pues, por los números que yo les daba en cuanto a comercio exterior, y particularmente para tecnologías como recolección y reducción de consumo de agua. Y también pues existe un creciente interés por sistemas para mejorar el uso de fertilizantes para lograr dos objetivos fundamentales: mayores rendimientos y sustentabilidad.
Y también, pues los últimos datos del sector agro y de encuestas en el sector agro en México nos dicen que pues el 70% de agricultores estarían dispuestos a incrementar la implementación de tecnología si las barreras financieras y la fragmentación se reduce. Entonces, esa es una muestra de que pues se están, generando condiciones un tanto favorables para el desarrollo del sector agro. Ya esta es la última parte y me quisiera referir precisamente a algunos servicios y tecnologías que actualmente son de los más demandados en la industria agroalimentaria en México. Primero, sistemas y tecnologías de irrigación modernos que permitan a los productores aumentar eficiencia y evitar la dependencia de lluvia estacional o riego manual, precisamente impulsados por pues, cuestiones de cambio climático y que permitan anticiparse y mitigar este tipo de modificaciones que se están dando y que son muy marcadas además en el caso del territorio mexicano. Segundo tipo de soluciones, agricultura de precisión y tecnologías de monitoreo. Este tipo de soluciones están siendo demandadas principalmente para minimizar riesgos y costos, evidentemente, y también para poder planear actividades frente a condiciones climatológicas adversas. Actualmente, en el sector agroalimentario mexicano, solo el 30% de cosecha emplea este tipo de tecnologías. Hay un gran campo de acción aquí en agricultura de precisión y tecnologías de monitoreo. Y de igual forma, la otra tecnología que, digamos, está en boga en este momento es de mitigación y tratamiento de residuos. La participación de las grandes empresas en esta etapa de la cadena de valor es poca y eso abre la oportunidad para que empresas que ofrecen este tipo de soluciones o que ofrecen algún tipo de herramienta que permita mitigar y tratar residuos, pues tengan una buena recepción de aquí al mediano plazo, diría yo. Aquí del lado derecho de este slide les dejo también algunas soluciones y tecnologías que a nivel Latinoamérica se están demandando y que, bueno, seguramente ustedes estarán más familiarizados porque tienen que ver con automatización, particularmente de maquinaria de maquinaria y de sistemas de irrigación inteligente y robotización, biotecnología, por el lado de la genética de semillas, planta, pesca, ganado, Big Data y agricultura de precisión, ya lo mencionaba en las principales demandadas, y plataformas de logística y distribución que estén orientadas a generar una mayor seguridad alimentaria y trazabilidad y también eficiencia en la última milla. Ese es un tema que ha estado en logística, no solo en el sector agroalimentario, pero sin duda afecta de manera particular al sector agroalimentario en nuestro país, lograr eficiencias en última milla. Y bueno, aquí les dejo también otro par de soluciones y tecnologías y servicios que se están demandando. Y por lo pronto, y por supuesto a reserva de que tengan alguna pregunta, con gusto la atiendo. Les dejo de cualquier forma mis datos de contacto y nuevamente pues les agradezco el tiempo y su atención. Voy a dejar de compartir en este momento y sigo con ustedes. Bueno, Michel, muchísimas gracias. Una gran presentación. Ha merecido la pena la espera y el pequeño inconveniente que lo haya salvado tan rápidamente. José Luis, creo que tu experiencia como exportador a México viene muy al hilo tras la intervención de Michel, nuestro experto. Además, con él contaremos como nuestro partner para la elaboración de las misiones inversas en México en el marco del programa. Y José Luis, creo que viene muy al hilo, como decía, por el área en el que os desarrolláis vosotros en vuestra empresa. Conectan muy bien con esta última presentación de Michel. Así que sin más, te cedo la palabra y nada, adelante, toda la audiencia es tuya. Buenas tardes a todos. Y sí, como tú decías, pues nosotros pertenecemos a uno de esos segmentos que Michel contaba,
Nosotros somos Spatec, que es una empresa de software para empresas agrícolas. Estamos especializados en la parte agrícola y dentro de la empresa agrícola en las specialty crops, son fruta y hortalizas. La única así historia que, bueno, yo no tengo presentación, porque quiero más contaros lo que me pregunta la gente y lo que yo le cuento a la gente cuando me pregunta sobre la exportación. Bueno, yo deciros que nosotros, al ser el software, somos muy distintos a un poco lo que ha estado contando Anselmo, en el que, bueno, pues, el tema de la aduana, el tema del movimiento de productos físicos, en nuestro caso no existe. Somos todo por internet, son temas de servicios, es tema de software, de licencias, de tal. Entonces, quizás hay algunas cosas que bueno, que a los asistentes pues no le aplican o no les voy a poder dar ideas de cómo hacerlo. Lo primero que nosotros hicimos, fue como en el 2013 aproximadamente, tomamos la decisión de empezar a nuestra expansión internacional y precisamente empezamos en México. Lo primero que hicimos fue, pues bueno, lo que yo creo que hacemos las empresas andaluzas, nos fuimos a Stenda, en Stenda nos hicieron un análisis de distintos países, nosotros le dijimos más o menos la idea que teníamos y efectivamente ellos nos dieron una idea general del planeta de cuáles los países donde podíamos empezar a exportar y bueno, pues México estaba entre ellos. Nosotros poníamos muy foco en Latinoamérica en general. Es verdad que en Latinoamérica pues no lo hacíamos, o sea, lo hacíamos por la lenguaje y la cultura, que es lo que todo el mundo dice. Sí, eso ayuda obviamente, pero no lo hacíamos solo por eso, sino porque pensábamos y seguimos pensando que Latinoamérica va a ser digamos, el granero del mundo, porque es un sitio donde creemos que se va a producir los mayores crecimientos en exportación de productos alimentarios. Porque bueno, al final los mayores productores seguramente se focalizarán o se pondrán en Asia, pero bueno, Asia tiene el 60% de la población mundial, con lo cual prácticamente lo que produzcan se lo van a comer ellos, con lo cual no van a salir de sus fronteras. Los exportadores estarán principalmente en Latinoamérica. En fin, al final decidimos entrar primero en México. ¿Por qué decidimos entrar en México? Porque México era lo más parecido a España, en el sentido de que México es el exportador por excelencia alimentario del vecino del norte. Y en España somos el principal exportador de alimentario de Europa. Entonces, en ese sentido era muy parecido. ¿Qué os puedo decir? Pues que lo primero que tenéis que hacer es entender que el tamaño importa. Y que México es 3 veces España en población y 4 veces en dimensión geográfica. Eso significa que cuando tú aterrizas en Ciudad de México, si quieres ir a Tijuana, son como unas 3 horas y media de vuelo. 3 horas y media de vuelo es más que Madrid-Berlín. Con lo cual, eso de ya que estás en México, te pasa, pues, ojo, o sea, no es ya que estás en Madrid, te pasas por Roma. Pues eso es difícil de hacer. Creo que algunos, no sé si Michel o Anselmo, han dicho, cuidado, que México no es un país europeo. México es casi media Europa. Lo primero. Luego, tiene 3 usos horarios. En el momento que ahora estamos, cuando yo fui, pues casi que me daba igual, pero ahora con el tema de las videoconferencias y todo eso, cuidado porque bueno, Michel está en Ciudad de México, creo, por el usuario un poco que ha contado, pero que si te vas a hablar con los de Baja California son 2 horas antes, con lo cual, pero todavía me lo pone. Con lo cual, eso es una cosa que tenéis que tener cuidado. Tenéis que tener cuidado con la moneda. Nosotros en su día, cuando decidimos exportar, dijimos, nosotros solo exportamos en dólares. La moneda mexicana, pues al igual que otras monedas latinoamericanas, pues su fluctuación es alta. Deciros que hoy está muy parecida a cuando yo empecé, ¿vale? Porque yo empecé, pues estarían 16 pesos euros. De hecho, yo utilizaba el cambio euro-peseta y decía, pues más o menos, igual que cambiaba los euros a las pesetas, pues casi me ayudaba a hacer el cambio a pesos. Hoy creo que están 18, 19 por ahí, pero estaba en 20 y no sé cuánto. Entonces, bueno, cuidado con las fluctuaciones del peso, que si vais a vender en pesos es importante.
una de las cosas que también tenemos en la mente los españoles, que nos creemos que, bueno, también porque los políticos alguna vez lo han enunciado, es que en México hay un rechazo a lo español. Eso no es verdad. Yo en mi vida lo he percibido al revés. Yo creo que en México se sienten mucho más cómodos comprándole a españoles que comprándole a alemanes. Y bueno, y imagino que a los españoles nos pasa lo mismo. Nos sentiremos más cómodos haciendo negocios con los mexicanos que con los alemanes. Pero luego tenemos que entender que no hablamos el mismo idioma. No hablamos el mismo idioma. Yo os cuento ahí una anécdota. En una de las primeras reuniones que tuve con un cliente, tardé un rato en darme cuenta que póliza era asiento contable. Llegó un momento en que yo decía, pues ¿cuántas pólizas hace esta gente al día? Entonces, si te mueves en un entorno económico, no sé qué, cuidado, porque es que ellos te van a contar una cosa y tú vas a entender algo que está en la antípoda de lo que te están contando. Claro. No nos entendemos. Tenemos que partir de que hablamos el mismo idioma, con lo cual bajamos nuestro nivel de, digamos, de prestar atención, porque cuando estás hablando con alguien que no habla tu idioma, estás como muy atento a los detalles. Cuando estás en el mismo idioma, a lo mejor no estás tan atento porque estás como muy seguro de que vas a entender lo que te va a contar, pero no te va a contar lo mismo. No te va a contar lo mismo porque hay muchos detalles. Y bueno, y quizás, insisto, cuando se habla de otra industria en el cual se habla de cosas físicas, se habla de cosas que se rigen por un plano, pues una botella es una botella en todos sitios y cuando tú enseñas el plano de la botella, el plano de la botella es igual. Pero cuando hablas de hablar, y en el software el plano desaparece y es una especificación escrita, entonces cuidado que lo que puedas entender son cosas muy distintas. Os vais a equivocar y entonces pues asumirlo. Entonces yo a todo el mundo le digo, nunca vayáis a internacionalizar en general, y en México en particular, si tenéis problemas económicos. O sea, hay que hacerlo cuando estás bien. Cuando tú estás bien es cuando puedes estar, porque no vas a llegar o sea, esto es como, es que yo conozco a uno que le tocó una primitiva, correcto, pero lo normal es que no te toque. Entonces, lo normal es que llegues y te pegue un trompazo. Entonces, y os cuento un ejemplo. Nosotros fuimos a la zona de Sinaloa, a Culiacán, que era la zona del tomate. Tanto tomate hay, o sea, nosotros somos de Almería, que es la zona del tomate de España. Bueno, pues dijimos, pues lo más parecido a Almería es Sinaloa, que hay tanto tomate que hasta en las matrículas el logotipo de un tomate. Para que os hagáis una idea, eso Michel seguro que lo sabe. Entonces, pero no era el sitio adecuado, por muchas razones. Se parecerá, pero no tiene las dinámicas, es un sector muy tradicional, pero muy antiguo. La zona de Baja California son zonas mucho más modernas, con invernaderos mucho más modernos. El Bajío es una zona de berries que está en crecimiento alto. O sea, al final os equivocaréis a la hora, al sitio en el que lleguéis posiblemente, os equivocaréis con las personas que contratéis, tendréis que contratar gente allí, porque estar allí no es lo mismo que estar desde videoconferencia. O sea, los negocios no se hacen con videoconferencia, los negocios se hacen face to face, tienes que estar allí. Igual, pues, o contratéis a alguien allí que de confianza, o cogéis la maleta y os vais para allá. Yo en el año 2019 hice 290.000 kilómetros en año, según Google. Así que pues, todos los meses estaba yendo, pues, en este caso ya en México lo tenía bastante más avanzado, pero bueno, iba a otros países, ¿no? Entonces, pues o tenéis la maleta siempre hecha, o tenéis gente, empezar a construir gente de confianza allí que os vaya a servir. El tema de los temas fiscales son muy importantes. Yo una de las cosas que aprendí es que yo vendo servicios y en función de cómo haga la factura y lo que diga el servicio que hago, me pueden aplicar tasas o no, me pueden retener dinero o no. Y entonces pues eso tiene una historia que tienes que tener en cuenta, porque en algunos casos las tasas pueden ser bastante altas, sobre todo en el tema de los servicios. Insisto, yo en el tema de
de temas físicos. No conozco más allá que alguna vez, sobre todo al principio, ahora ya hay distribuidores allí, pero hace varios años, cuando nosotros empezamos allí con sensores para la agricultura, pues mandamos alguno para hacer pruebas y todo eso, y hacer pasar un sistema de alta tecnología por la aduana, eso es un Cristo. Tienes que mandar una cantidad de documentación y de historia que alucinas. Insisto que entiendo que en los insumos agrarios, pues seguro que hay muchos temas de los amigos que yo tengo en ese sector, porque de registros y de historias de materia activa y tal, que tendrás que pasar por un mogollón de temas administrativos que seguro que los conoceré. Si tienes personal allí, tendrás que aprender cómo funciona el tema laboral. Eso de salario bruto, salario neto, no sé qué, seguramente no es lo mismo lo que hablamos allí que lo que hablamos aquí. Y hay una cosa también que me habla mucho la gente de la seguridad. Todo el mundo me dice, hostia, pero en México es seguro. Venga, yo os digo, a mí no me ha pasado nunca nada. Yo nunca me ha pasado nada. Es verdad que allí yo no voy ni con un reloj ostentoso, no voy de traje, voy casi que parezco un mochilero. Y bueno, pues cuanto menos aparente, yo os diría que mejor. Hay que tener ciertas pautas y dinámicas que te llevan a que tengas el tema de la seguridad. Cuando llegas al aeropuerto, pues el taxi lo tienes que, es mejor el aeropuerto conseguir a alguien que te coja un taxi o una empresa. Uber, yo uso mucho, aquí no uso Uber, pero allí sí uso Uber porque te geolocaliza. O sea, hay una serie de normas que tú tienes que ser, no en México, sino que yo te diría que en toda Latinoamérica, porque aquella zona y Europa son distintas. Pero es que os digo que si falla Estados Unidos, va a pasar un poco. También en Estados Unidos tendréis que aprender a que si os para la policía, cómo tenéis que actuar. Entonces, bueno, pues cada país tiene sus dinámicas y ya te digo, yo no he tenido problemas, pero bueno, sí conozco gente pues que no es que se han visto en problemas ellos, sino que al lado de alguna balacera y tal. Entonces, bueno, pues eso asusta a los que no somos de allí. Pero que aquello no es Ucrania, que allí la gente vive y sale y se divierte y no están allí pegando tiros todos los días. Que muchas veces la gente tenemos unas percepciones desde aquí, desde Europa, totalmente distorsionadas por los medios de comunicación. Yo os doy un ejemplo. O sea, cuando yo llegué allí, íbamos casi asustados porque la gente nos decía, madre mía, allí voy a tener que ir con guardaespaldas y no sé qué, no sé cuánto. Muchísimo menos tuvimos que ir con guardaespaldas. Pero claro, en México lo que me predecían es, ya, pero es seguro ir a Europa porque allí han puesto una bomba en la T4. En aquel momento yo decía, pues sí, tienes razón. Pues casi que es más peligroso la bomba que te roben. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues esas cosas tenéis que entender que estáis en un país distinto y tenéis una dinámica distinta. Y luego, estoy contando cosas que no son las típicas que os cuentan los consultores, son las cosas de la vida, ¿no? Entonces, la cultura es distinta, ¿vale? Y es parecida, o sea, no es tan alejada de la nuestra como puede ser China, que cuando vas a China o quieres comer con alguien de China, pues tienes que conocer muchas más cosas que cuando comes con alguien de México, obviamente. Pero hay cosas que yo, por ejemplo, cuando el personal que nosotros tenemos allí, le hacemos venir a España, pues se lo digo. Le digo, oye, mira, aquí los camareros no son tan simpáticos como en México, y cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque allí la percepción, y ahí Michelle seguro que me puede ayudar más, la percepción de los españoles es que los españoles somos muy, muy directos, muy secos a la hora, muy cortantes, hablamos muy fuerte, parece que estamos siempre peleados. Un poco la percepción que nosotros tenemos oye, los alemanes cuando hablan entre ellos parece que están discutiendo. Bueno, pues los mexicanos dicen, hostia, los españoles cuando están hablando es que están discutiendo. Y entonces cuando a veces yo llegaba allí, al principio sobre todo, me decían, ¿pero por qué estás enfadado? Yo no estoy enfadado. Pero la forma en la que nosotros actuamos y hablamos es tal. Cuando yo llego a la oficina de México, todos los días
que estoy allí todos los días, saludo uno por uno a los empleados, les doy las manos, no sé. Y yo se lo digo, mira, los españoles te saludamos el día que llegas y el día que te vas. Pero entre medias te digo hola y adiós. Pero no te doy la mano, un abrazo, un beso, no sé. Y allí, pues, bueno, pues esas cosas, yo siempre a mis amigos les digo, allí son más educados que aquí. Esas cosas que te chocan, yo creo que son buenas y que quizás la hemos perdido por el camino y que allí son, pues son normas que si las cumples, pues digamos que te adaptan mejor. Porque obviamente una de las cosas que tenéis que entender es que si nosotros vamos a México, nosotros tenemos que adaptarnos a México. México no se va a adaptar a nosotros. Nosotros tenemos que adoptar sus costumbres. Por lo tanto, cuando vaya, pues ahí agarráis aviones, no los cogéis, los agarráis. Porque si los cogéis, suena feo. ¿Vale? Y como eso, pues muchas otras palabras que tienes que tener cuidado. Y poco más quería, no sé si tenéis más. A mí me ha ido bien, pero porque llevo allí casi 10 años. Pero no fue fácil. Yo Claro, tuve 3 imagino años que sin al ganar nada. principio todo te sería difícil vivir de ahí la experiencia que nos traslada. Pues muchísimas gracias, José Luis. Tengo varios comentarios de muchas empresas, pues, tanto en el chat público como en el privado. Os felicitan a todos por vuestras intervenciones. Anselmo, por tu estratégica visión desde la estrategia de internacionalización. Gracias a Mitchell por su estudio y presentación profunda de todas las oportunidades. Gracias a José Luis por mostrarnos a todos el camino del exportador, ¿no? Desde el principio hasta el éxito. Has comentado muchos aspectos fundamentales. De hecho, hay una empresa que cuando has empezado a comentar del tema fiscal, el tema legal, el tema laboral, dice, pero bueno, de todos estos temas no asesora el programa, ¿no? Hombre, nosotros hacemos una presentación de todas las cuestiones y de todos los temas más importantes a tener en cuenta en el país. Pero a lo que se refiere José Luis es que necesitáis un socio, contratar a alguien que sea especialista allí, que os ayude en vuestro camino una vez que ya estéis vendiendo, os instaléis entonces eso sí es verdad que María José que tendrás luego que buscarlo, por supuesto, cuenta con nosotros y a través del programa, incluso con José Luis, bueno, pues para pedirnos profesionales al respecto, tenemos muy buenas relaciones. Así que nada, no os entretengo nada más, que son las 3 menos 25. Muchísimas gracias a todos. Os animo a participar en el programa. Os comparto mi correo electrónico, eva.angel@camarasandalucía.org, para cualquier duda, cualquier consulta, para contactar con Mitchell, con Anselmo, si no habéis tenido tiempo de tomar nota de sus propios correos, para contactar a José Luis. Si necesitáis cualquier cosa, por favor, contad conmigo, que estaré encantada de haceros de intermediario. Y nada, muchas gracias a todos. Hemos mantenido la expectación hasta el final. Empezamos con 30 y seguimos con 29. Nada más que uno se ha tenido que ir, que se ha despedido personalmente de mí, que tenía que ir a atender una cosa del trabajo. Y nada, muchísimas gracias y hasta pronto. Seguiremos con este programa hasta el mes de septiembre. Animaros, que solamente tenemos 20 plazas y estamos seguros de que os va a ser muy útil. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Adiós, buenas tardes y buenos días y buenas tardes. Hasta luego, gracias. Buenos días, Mitchell, y buenas tardes a los demás. Buen día, buenas tardes. Gracias. Hasta luego.